En el día de hoy veremos concientización de actores viales, manejo defensivo y seguridad de la carga. Para ello, pues hemos preparado el siguiente tema, que es un poco largo, pero que es necesario verlo porque el manejo defensivo es una cosa que no se ve en 20 minutos, media hora, sino que mínimo requiere unas 20 horas. Pero no necesariamente, pues hoy vamos a hacer 20 horas, sino escasamente una 45 minutos a unos 60 minutos será el desarrollo de esta capacitación. El objetivo es que todos los actores viales tomen conciencia de sus obligaciones de seguridad, las actitudes y conocimientos que se deben tener en el manejo defensivo y los requisitos que se deben observar para el manejo seguro de las cargas. Estos conocimientos de actores viales, aptitudes y conocimiento de manejo defensivo, requisitos a observar en el manejo seguro de la carga, no es solo para los señores conductores, es para todo el personal de la empresa, porque todos debemos de estar enterados de estas situaciones como actores viales. Entonces, ¿qué es un actor vial y cuáles son los actores viales? Un actor vial son todas las personas que asumen un rol determinado para hacer uso de las vías con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. En la seguridad vial interviene el ser humano como actor de tránsito en su rol de peatón, pasajero, ciclista, motociclista y conductor de vehículo. ¿Y cuál es ese escenario donde está ese actor? Es la vía, la calle, con todo ese amoblamiento, como son las aceras, las bermas, los puentes, las restricciones, indicaciones, informaciones, señalizaciones, prohibiciones, condiciones climáticas, peligros, vehículos, animales y personas. Entonces, teniendo esto como los actores viales, que ya lo habíamos visto en anterior capacitación, nosotros vamos a ver los 5 requisitos que deben cumplir. Todo doctor vial, peatones, ciclistas, conductores, motociclistas, personas en motonetas, carretillas, etcétera, deben de cumplir pues con estos 5 requisitos. ¿Que cuáles son? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del marco legal regulatorio que maneja la seguridad vial, de las normas de tránsito, conocimiento de las normas de tránsito, que son bastantes, normas de seguridad vial y sanciones a peatones y conductores. ¿Qué más vemos? Las habilidades que debe tener todo autor vial. ¿Cuáles? Experticia como usuario de vía y técnicas para peatones. Esa experticia la tenemos que ver, que es la experiencia y la habilidad que se tiene que desarrollar como peatón, como ciclista, como motociclista, como persona en matineta, como conductor de vehículo, etcétera. Tenemos que desarrollar una experticia en la vía que es conocimiento y experiencia y algunas técnicas para los peatones que debemos conocer. ¿Qué más debemos conocer? La previsión, ser previsivos. ¿Con qué? Hay 3 actores principales en todas las calles y vías, que son los vehículos, la propia vía y el peatón o el usuario de vía. Estar alerta. ¿Qué es estar alerta? Es tener unas buenas condiciones de salud cuando estamos en la calle, dejar a un lado todos los problemas emocionales, ser usuarios de las vías como se debe y evitar la accidentalidad. Y por último, el requisito que todos debemos de tener indispensablemente, pero que es el que menos se observa, es el juicio y la responsabilidad. En ese juicio y responsabilidad es mi comportamiento como peatón, la actitud que tengo en la vía, en la calle, frente a mí mismo y frente a las demás personas y a todos los actores viales que están, el estado emocional y la educación vial, que es primordial para este caso
de los 5 requisitos que se deben de cumplir como actores viales que somos. Bien, viendo estos 5 requisitos, entonces existen algunos factores que causan accidentes. Eso ya lo habíamos visto antes, pero es bueno volverlo a repetir para que nos grabemos qué es el factor humano, qué es el factor vehículo y qué es el factor de infraestructura del tránsito, o sea, la vía, la calle. En ese factor humano, pues, ¿qué influye? Conducir bajo efectos de alcohol, medicinas y estupefacientes. También lo vimos, no alcohol, no drogas, no sustancias psicoactivas. En el factor humano, realizar maniobras imprudentes y omisión de respeto a las señales de tránsito. Todos, indudablemente, como actores viales, tenemos que conocer las señales de tránsito. Ah, pero es que yo no soy conductor de vehículo. Sí, pero es peatón. Ah, no, es que yo nunca voy a pie. Yo siempre voy en patineta. Ah, pues está usando un vehículo con motor. Es decir, tenemos que conocer todas las señales de tránsito. Los excesos de velocidad, distracciones de los conductores, distracciones de los peatones, la salud física del conductor como ceguera, daltonismo, sordera, la salud física del peatón que también puede ser sordera, puede ser daltonismo, puede ser miopía. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta, que es el factor humano en el cual recae la mayor parte de los accidentes, como lo hemos visto en anterior capacitación, y la fatiga, cansancio de los conductores, condiciones de salud de peatones. En cuanto al factor vehículos, pues que sean vehículos apropiados para la operación. Si es un vehículo de servicio público, tiene que estar en óptimas condiciones, pero muchas veces no le dan el mantenimiento adecuado, es decir, mantenimiento inadecuado. Y ese mantenimiento no es solo para los vehículos automotores, sino también para las motocicletas, para las bicicletas, para las patinetas y todo lo que tenga condiciones de seguridad. También incluimos a los carretilleros que deben de tener en buenas condiciones su carretilla para que no se les esté zafando las llantas, para que no se estén volteando, etcétera. Entonces, ese factor vehículo es clave y fundamental dentro de la seguridad vial. Y por último, es la parte que corresponde a la vía, que corresponde a la calle, su infraestructura, que puede tener errores de señalización, muchas veces los vemos. Carreteras o vías en mal estado, llenos de hueco, llenos de obstrucciones, etcétera. La falta de señalización, líneas centrales y laterales de la vía o de la calle. Factores climáticos, puede hacer mucha lluvia, puede haber niebla, puede haber zonas inestables, pueden haber hundimientos, pueden haber inundaciones, etcétera, entre la vía. Entonces, estos 3 factores los tenemos que tener en cuenta, que el humano, los vehículos y la infraestructura en el tránsito. Bien, teniendo esto, 3 factores, pues veamos qué es manejo defensivo. Es el arte de conservar la vida. Significa conducir adecuadamente para evitar accidentes viales a pesar de las acciones de otros, conductores o conductoras, peatones, usuarios, usuarias y o la presencia de condiciones adversas. Ojo, esperar todo, imaginarse todo, suponerse todo. Esto sucede en la vía, en la calle. En síntesis, manejar a la defensiva significa ser prudente en el extremo y evitar todo exceso de confianza. Entonces, teniendo esta pequeña y somera definición de manejo defensivo, pues veamos qué marco legal actual tenemos pues para inducirnos en la concientización de actores viales para que los señores conductores que conduzca cualquier tipo de vehículo, entonces tenga la capacidad de mucha capacitación en cuanto a manejo defensivo y para que veamos todos los requerimientos que hace el Ministerio de Transporte por medio del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es la última resolución, la 2022-30-40-04-05-95 del 12 de julio del 2022. Es decir, vamos a cumplir 3 años ahora, el próximo 12 de julio.
En esta resolución se adopta una metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. PES se llama, PESB, y se dictan otras disposiciones. En ese plan estratégico de seguridad vial, pues hay que resaltar la seguridad vial de todos los actores. Ya dijimos, ciclistas, peatones, conductores, carretilleros, todo el que esté en la calle, que tenga vida, es un actor vial. La seguridad activa y pasiva, que todos debemos de conocer de nuestros vehículos, y tener especialmente las competencias básicas como comunicación, matemáticas y ciencias, que ya también lo vimos en anterior capacitación, y ha unido a esas competencias, perdón, a esas competencias ciudadanas y a los comportamientos interdependientes, de la cual ya hicimos una capacitación muy exhaustiva sobre comportamientos independientes, y pienso yo que todos los conductores, que todos los peatones, que todos los que llegan en bicicleta al trabajo o en patineta están aplicando estos comportamientos interdependientes. Bien, les hablé del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según la resolución que vimos anteriormente. Ese plan estratégico pues tiene 24 pasos y lo divide en cuatro partes, que son el diseño y planificación, la implementación y ejecución, seguimiento por la organización y la mejora continua. Fundamental para todos los señores conductores, para todos los usuarios de vía, para los peatones, para los ciclistas, para los motociclistas, esta implementación y ejecución, en el cual comprenden 9 pasos del 9 al 19, y en los cuales podemos destacar, voy a referirme a unos solo poco, como la competencia y plan de formación. Vea lo importante, que ya vemos los comportamientos interdependientes. El plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. También hicimos una capacitación sobre esto de emergencias viales y cómo son los informes viales que tenemos que hacer. Investigación interna de siniestros viales. Vías seguras, administrar por la organización. La organización, este paso 14 no le aplica porque no tiene vías propias, no tiene, por decir, bodegas en las cuales tengan que circular los vehículos en cierta propiedad privada, sino que son de los clientes. Por lo tanto, este paso 14 no le aplica. La inspección de los vehículos y equipos, el mantenimiento y control de los vehículos seguros y los equipos, la gestión del cambio y gestión de los contratistas, los conductores que llamamos tercero. Entonces, hay que tenerlos pendiente, que estos 24 pasos también le aplica a ellos, no solo a los conductores propios de la empresa, sino también a ellos. Y por último, en este paso 19, pues nos dice archivo y retención documental. Ustedes, si quieren ampliar, mirarán los otros pasos, como el de diseño y planificación del 1 al 8, el de seguimiento por la organización del 20 al 22 y el de mejora continua el 23 al 24. Bien, viendo estos 24 pasos, entonces la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué necesito saber en seguridad vial? Pues ya vimos 5 cosas fundamentales, que son conocimiento, estar alerta, la previsión, la habilidad y el juicio. Pero aquí lo explicamos un poquito más en los conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que debemos de tener? Conocimientos del vehículo. ¿Cómo alistamos el vehículo? Tenemos que tener conocimientos de mecánica básica. Condiciones de los usuarios de vía. Oh, no alcohol, no tabaco, no fármacos, no drogas. Excesos de velocidad de los señores conductores, distracción, estrés, agresividad, fatiga, imprudencia. Eso es tener un buen juicio, eso es ser prudente cuando se maneja. Sí, en la vía no cometo ninguno de este tipo de infracciones. Condiciones de la vía, ya lo vimos: factores naturales, lluvias, neblina, derrumbes, obstáculos, personas, motociclistas, animales, el tipo de vía, el ancho, la pendiente, los peligros, etcétera. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de vía. En el estar alerta, pues ver siempre el peligro. Ya vimos las tres, que no es lo mismo ver, observar, y la otra,
que también está pendiente y que estuvieron en la capacitación anterior. Actuar a tiempo es tener la habilidad, que ya les dije, es tener experticia en la vía. Y tener experticia es tener conocimiento y experiencia y conocer la defensa, es decir, siempre ser previsivos. Eso es lo que necesito saber. Conocimiento, estar alerta, habilidad, previsión, juicio, que es lo mismo que también tener prudencia cuando se está como actor vial. Teniendo esto de, 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 la, de las que debo de hacer como actor vial, entonces veamos ya manejo defensivo, manejar y conducir. Manejo defensivo es el vehículo es una máquina compleja para unos, simple para otros. De todas formas, su funcionamiento pone en juego actividades considerables que el conductor ha de poder dominar al tener un pleno conocimiento de sí mismo, del vehículo y de las vías por donde se desplaza con el vehículo. Ojo, la definición de manejar y la definición de conducir. Anteriormente decíamos choferes, hoy decimos conductores. ¿Por qué? Porque están más especializados. ¿Y qué es manejar un vehículo? Es decir, ¿qué es ser chofer? Es operar mecánicamente un vehículo, manipular, usar una cosa con las manos, es sinónimo de usar, utilizar, emplear, servirse. Eh, es decir, echar para adelante siempre, como se dice. No sabe ese conductor o ese señor o ese chofer, no sabe sino echar para adelante. Pero es muy diferente conducir vehículo. Es hacer funcionar de manera controlada un vehículo, es decir, obedece las normas que se aplican en el momento y lugar de la conducción. Tiene aptitud, buen juicio, disciplina, conciencia de la seguridad, está alerta, es cuidadoso y es considerado con los peatones, los otros conductores y las situaciones que se le presenten en la vía. Entonces, tener muy en cuenta sobre esto de manejar y de conducir y ver las diferencias. Es decir, para los que son conductores de vehículos, llámese bicicletas, llámese motocicletas, llámese patinetas, llámese vehículos automotores, cualquiera que sea, entonces tener en cuenta que no es lo mismo manejar que conducir el vehículo. ¿Y qué conocimientos debo tener? Muchos, son bastantes. Por eso les decía que el manejo defensivo, pues mínimo, requiere unas 20 horas de capacitación, pues para verlo en todas sus diferentes partes. Aquí solo les muestro unas pequeñas, como es debemos de conocer mucho el Código Nacional de Tránsito. No estoy diciendo que nos lo tenemos que aprender de memoria, sino que tenemos que saber en dónde están las infracciones, en dónde están los tipos de señales de tránsito, qué significan las señales de tránsito, que unas son reglamentarias, que unas son de advertencia de peligro, que otras son informativas, etcétera. Entonces, todo ese tipo de conocimiento tenemos que tener sobre las señales de tránsito. Sobre señales de tránsito mínimo, que considero yo, se van alrededor de unas 2 horas de capacitación. ¿Por qué? Porque es que no es una ni dos, sino ahora, a partir del 1 de septiembre, hay 60 nuevas señales de tránsito. Más adelante vamos a ver algunas de ellas, de las nuevas señales. No podemos ver todas porque el tiempo no alcanzaría. ¿Qué tenemos que tener conocimiento? Conocimiento de las condiciones tecnomecánicas de emisiones contaminantes y de operación. Para todo vehículo, para que todo vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto estado de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas, del sistema de escape de gases y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades. ¿Para qué? Pues para poder tener un vehículo en muy buenas condiciones y poder tener
esas condiciones tecnomecánicas necesarias. Eh, los nuevos límites de velocidad en las vías urbanas, como pueden ver allá al lado derecho, están los 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Esto está reglamentado para todo el país. Se está dejando en una nueva resolución que los alcaldes y los gobernadores de los departamentos sean quienes regulen estas actividades o estas velocidades en el tránsito para que de pronto haya una mejor movilidad. También tenemos allí un gráfico de lo que es el kit de carretera, que más adelante también lo vamos a ver, que aquí está el equipo de prevención y seguridad en la vía. Se compone de 10 elementos. ¿Por qué? Porque ahora último se ha añadido que es obligación cargar un chaleco reflectivo. No para el día, sino para la noche, en caso de que produzcamos alguna varada o que, por ejemplo, se nos pinche el vehículo o cualquier situación que nos tengamos que detener en vía, debemos de tener un chaleco reflectivo. ¿Y cuáles son esos 10 elementos? Un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla, intermitente o destello. Atención, estas señales pueden ser como se dice aquí, lámparas de señal de luz amarillo, intermitentes o de destello. Pueden ser eléctricas, se pueden conectar, por ejemplo, a la batería del carro. Un botiquín de primeros auxilios con todos sus elementos que tengan vigencia. Un extintor también vigente hasta determinada fecha del año. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramientas mínimo deberá contener alicates, destornilladores, llave de expansión y llave fijas. Llanta de repuesto. Hay muchos vehículos ya actualmente, especialmente en automóviles, que no tienen llanta de repuesto. Vienen sin llanta de repuesto. Muchas veces en las tractocamiones, como tienen muchas llantas también, en el tractocamión mm, a veces no se lleva repuesto. ¿Por qué? Hay pinchamiento de una, pues entonces se puede llegar hasta un sitio de cambio o despinchada para que sea arreglada la llanta. Linterna. Ojo, la gran mayoría de los señores conductores en su kit de prevención y seguridad en vía no cargan linterna. No sirve el celular. La luz del celular no sirve. No es aceptada dentro de las normas de tránsito que la luz del celular se puede emplear como linterna. ¿Para qué sirve la linterna? Primero, pues para poder si en caso de una pinchada, pues bajar el repuesto, etcétera, colocar el gato, bueno, ciertas condiciones. Y lo otro también, porque depende de la posición que quede en el vehículo, se tiene que empezar a hacer señales con esa linterna para evitar que haya un accidente. Entonces, tener muy en cuenta este equipo de prevención y seguridad en la vía, que no son 9, sino 10 los elementos, porque se le ha añadido el mm, sin el chaleco reflectivo. En el siguiente diapositiva vamos a ver la clasificación y uso de vías, como les dije antes. En el perímetro urbano, pues está la vía Metrovía. Para Bogotá, en este momento se está construyendo. Medellín ya la tiene. También tenemos vías troncales, vías férreas, autopistas, vías arterias, vías principales, vías secundarias, vías colectivas, vías ordinarias, vías locales, privadas, ciclorrutas y peatones. Espero que ya hayan hecho bien la diferencia en CITRE, ciclorruta y ciclovía. Y en las zonas rurales, pues también tenemos vías férreas, autopistas, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteables, vías privadas y vías peatonales también tenemos en la parte rural. La ley 2051 del 2002
en el Código Nacional de Tránsito, lo reforma el artículo 17 de los límites de velocidad en carretera nacionales y departamentales. Es modificado por esta ley que acabo de citar en el artículo 13. El nuevo texto es el siguiente. En las carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones de vía. En ningún caso podrán sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Atención a esto. Para el caso de vías de doble calzada que no contengan dentro del diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora. Pero esto es para quiénes? Para los vehículos particulares. Porque para los vehículos de servicio de carga y los vehículos de movimiento especial o de pasajeros, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder de los 80 kilómetros por hora. Será obligación de las autoridades mencionadas la debida señalización de estas restricciones. Tener en cuenta esta reforma al artículo 107 del Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 2051 del 2022, por el cual se dictaron normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque en el sistema seguro y se dictan otras disposiciones concordantes y esto se llama Ley Julián Esteban. Se conoce como Ley Julián Esteban. Y como ya les nombré, el artículo 13 de la Ley 2022 pues da unas nuevas velocidades en las vías urbanas y en las carreteras nacionales. También tenemos que tener conocimientos importantes y seguimos con esto de la velocidad. Ahora pasemos no de las vías de carretera, sino de las vías urbanas y de las carreteras nacionales, también modificado por el artículo 12 de la Ley 2251 del 2022, y el texto es el siguiente. En las vías urbanas, las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 50 kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y zonas residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora. Parágrafo. Las patinetas y las bicicletas eléctricas o gasolina no podrán sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Entonces es bueno que se tenga este conocimiento, especialmente en todas las ciudades, en todos los pueblos, la máxima velocidad que se puede tener son 50 kilómetros por hora. También de estos conocimientos importantes, es bueno volver a repetir que ya en capacitaciones anteriores, especialmente el año pasado, hablamos de la separación entre dos vehículos que circulen uno tras otro en el mismo carril de una calzada, será de acuerdo con la velocidad. Esa separación, ¿por qué insisto sobre ella? Porque es la causa de la gran mayoría de los accidentes que se suceden en la empresa. Siempre le están dando por detrás a otro vehículo. ¿Por qué? Por no conservar la distancia. ¿Por qué más? Por estar distraídos y por muchas veces estar con su mente en otras situaciones. Entonces, vuelvo a repetir que es necesario tener en cuenta la distancia que tenemos que tener en ciudad con el vehículo que va adelante y esto depende de la velocidad que llevemos. Para velocidades hasta 30 kilómetros por hora, 10 metros de distancia. Para velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros. Para velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros. Para velocidades de 80 kilómetros en adelante, 30 metros o la que la autoridad competente indique. Claro que en ciudad no va a poder pasar de 80, ni va a poder pasar de 60, porque ya está regulado que es 50 kilómetros por hora. En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, si ha llovido, visibilidad, si hay neblina, peso del vehículo, si va muy cargado, si es un
una turbo o es un tractocamión y lleva su capacidad total, pues va pesado y otras condiciones que pueden alterar la capacidad de frenado. Por lo tanto, hay que tener un mantenimiento a una distancia prudente en el vehículo que lo antecede. Entonces es necesario que entre los conocimientos que hemos de desarrollar como conductores en las vías, tanto nacionales como municipales, departamentales y urbanas, cuál es la velocidad y cuál es la distancia que debemos de tener entre un vehículo y otro cuando nos anteceden. Bien, las señales de tránsito es un tema también, como les dije antes, bastante amplio. La clasificación y definición de las señales de tránsito, pues aquí les he traído cuatro, seis señales de tránsito, que son las reglamentarias, las preventivas, las informativas, las señales de salvamento o socorro, que están ahora de moda, significa condición segura y son de color verde, las señales transitorias, que pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja, modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía y las señales horizontales marcadas sobre el pavimento y deben acatarse y son de color blanco. Estas señales, tanto las reglamentarias como las preventivas, como las informativas, como las de salvamento y socorro, las transitorias y las horizontales, debemos de tener muy presente cuando conducimos no solo un vehículo, sino también la bicicleta, la motocicleta, la patineta o cuando nosotros somos peatones. Entonces, esa clasificación de señales de tránsito, tenerla muy en cuenta. No me detengo en ellas mucho porque será objeto de una capacitación que mínimo puede llevar unas 2 o más horas y eso hace parte del manejo defensivo. Algunas de las señales de tránsito nuevas, ya les había dicho que tenemos en la actualidad 60 nuevas señales de tránsito a partir del 1 de abril de este año, 2025. Por ejemplo, allí tenemos la SI07C, parqueo exclusivo para vehículos eléctricos. Si ustedes encuentran esta señal, bien sea en verde o bien sea en azul, y parquean, perfectamente les pueden hacer comparendo. Para los señores conductores de vehículos de carga, cuando llevan mercancías peligrosas, esta restricción, que es la SR18B, prohibido el tránsito con mercancías peligrosas. Y en carretera podemos encontrar la SI35 a 300 metros o a veces empieza detención electrónica. No necesariamente tiene que llevar que a 300 metros se va a encontrar, sino que dice detención electrónica. Y hay unas nuevas señales de color verde que están especialmente, digo, de mi parte, que he visto eso, hechas solo para las motos. Cuando son las causantes de mayores accidentes, pues también se están poniendo unas señales para tratar de evitar tanta accidentalidad de los señores motociclistas. Eh, Hay rutas especiales que ya les han dado, una motovía, eh, es la señal SIN 01. Eh, Tenemos otra señal como la de zonas de espera adelantada de motos en una intercepción. También se ha tenido que las motos se pueden colocar adelante de los vehículos. Entonces, esa es la SIN 03, la SIN 04, una zona de espera adelantada de moto con carril exclusivo. Esto cuando hay bus y hay tránsito de otros vehículos y otra zona de espera de motos, adelantada de motos en intersección con carril exclusivo y giro permitido. Esta es la señal SIN 005. Como pueden ver, solo les traigo unas pocas señales, pero tenemos nuevas 60 señales entre nuevas y otras que se han reformado, que se han cambiado un poco. Entonces, tener en cuenta las señales de tránsito, que hay nuevas señales de tránsito a partir
del 1 de abril de este año está en rigor las nuevas señales de tránsito. Las categorías de la licencia de conducción. Las licencias de conducción se dividen en tres categorías: la categoría A, la B, la C. La A pues tiene la A1 y la A2, la B tiene tres, B1, B2, B3, y la C también tiene tres. No van a tener esto, ustedes los van a leer detenidamente, van a detener el video, pero quiero referirme especialmente a la C1, C2 y C3. Todo conductor multitran debería de tener ya una categoría C. ¿Por qué? Porque son personas de experiencia y son personas que pueden ascender al manejo de tractomulas, y por consiguiente sería conveniente que todos estuviesen dentro de la categoría C, y si es posible que fueran C3. Con la C1 yo puedo manejar cualquier carro: automóviles, camperos, camionetas, microbuses de servicio público. Con la C2, los camiones rígidos, busetas y buses para servicio público. Y con la C3, vehículos articulados para servicio particular. Ahí hay un ejemplito. Una persona que tenga C2 puede conducir los vehículos descritos en la categoría C1 y C2. Y quien tiene categoría C3 puede conducir también vehículos que pertenecen a la categoría C1 y C2. Y también puede conducir las categorías B1, B2 y B3. Entonces, esas C3, por eso digo que sería ideal que las categorías de la licencia de conducción de todos los conductores de la empresa, tanto propios como terceros, pues que tuvieran las categorías en C, y que si fueran C3 sería mucho mejor, porque eso significa mayor experiencia en la conducción. No cualquiera puede manejar tractocamión o remolques, entonces es conveniente, vuelvo y repito, tener en cuenta esto de la señal de tránsito. Como les comenté, del 1 de abril hay 80 nuevas señales de tránsito. Creo que antes dije 60, pero en realidad son 80. 80 nuevas señales de tránsito que han cambiado, unas que han cambiado, otras totalmente nuevas para vehículos eléctricos, motocicletas, ciclistas y peatones. Y tener en cuenta que hay señales verdes. Ahora hay muchas señales verdes. Antes teníamos señales verdes, sí, que eran señales como de indicación, pero ahora se han generalizado un poco más. Entonces, tener en cuenta esto de las nuevas señales de tránsito. Cuando conducimos un vehículo de carga, un vehículo, un vehículo automotor, si es particular, pues el personal del conductor debe cargar la cédula de ciudadanía. Se habla todavía de libreta militar si es menor de 50 años, el certificado de pago de la EPS y ARL, y la licencia de conducción que esté vigente. Esto para los vehículos de carga pequeños, etcétera, debe tener estas condiciones fundamentales. Como conductor, y no solo para los pequeños, sino también para los vehículos grandes, para los vehículos rígidos y para los vehículos articulados. Y fuera de eso, de tener esta documentación para prestar ese servicio público de transporte de carga, el vehículo debe tener la licencia de tránsito, la revisión tecnomecánica vigente, el SOA vigente, el manifiesto de carga o guías, las remesas de la carga, la relación de mercancías peligrosas si transporta mercancías peligrosas, el seguro contractual y extracontractual, y la tarjeta de remolque si es tractocamión. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta documentación, que es fundamental, y si le falta alguna, pues perfectamente puede haber retención del vehículo mientras se consigue la documentación faltante. El manejo seguro de la carga. Mantener la integridad de la carga entregada es entregar tal como recibió, en cantidad, tamaño y forma de la misma.
evitando manipulación malintencionada de la misma en personas, documentos y equipos. La integridad de la carga se define por tres fases fundamentales: la persona, los documentos y los equipos. ¿Y cuándo es una carga desintegra? Pues cuando hay integridad en estos tres factores y además, pues que se entrega en la misma cantidad y tamaño y forma en que fue recibida, así también se hace la entrega. Entonces, eso es lo que conocemos como integridad de la carga. En la parte de abajo dice, para que una carga llegue a su destino con el atributo de íntegra, se tiene que tener muy en cuenta otros tipos o medios que intervienen decididamente entre el origen y el destino final de un producto o servicio. Son las personas que intervienen, la documentación de la mercancía y los equipos que transportan las mercancías. Bien, entonces la integridad de la carga, hablando de las personas, ¿y quiénes son los que intervienen en toda esa operación? Los remitentes, los destinatarios, los embaladores, los despachadores, los operarios de carga y descargue, los transportadores, los conductores, los almacenadores. En la parte del vehículo de carga, en la integridad de los documentos del conductor, del vehículo y de la carga. Esos tres factores. Y en la integridad física de los vehículos y de las unidades de transporte, pues los camiones, los aviones, los barcos, los trenes, según el medio que esté empleando de transporte, los furgones, los contenedores, el tráiler, que es lo mismo que los remolques, y otros, como por ejemplo el caso de los parqueaderos cuando se hacen pernotaciones. Entonces, tener muy en cuenta que la integridad de la carga se define por tres lados: por las personas que intervienen en la operación, por la integridad de los documentos que tiene que llevar la carga y por la integridad física de los vehículos y de las unidades de transporte de carga. Algunas herramientas para mantener la integridad de la carga es la inspección del vehículo y del furgón, bajo listas de verificación y decir la verdad con respecto a las condiciones físicas y mecánicas del vehículo. Ustedes hacen la revisión preoperacional, pero ¿cuántos de ustedes la hacen realmente como es? ¿Dicen la verdad? Yo creo que si les hacemos una auditoría, encontraremos muchas falencias de lo que han informado con respecto a la revisión preparacional y a cómo está en el momento el vehículo. Otra es la seguridad en los sitios de estacionamiento, verificando los precintos de seguridad y al hacer rondas, ahí falta una L, y al hacer rondas de inspección alrededor del vehículo a fin de garantizar la seguridad de la mercancía. Para todo esto, el conductor tiene que tener una participación activa en las prácticas de entrenamiento de vehículo, del contenedor o del furgón. Entonces, no olvidar esto de la integridad de la carga, las herramientas para mantenerla y, les- tener especialmente muy presente que las inspecciones de la unidad de carga, ¿a qué se llama unidad de carga? Pues cuando el vehículo es furgonado se le llama el furgón. Cuando el vehículo es un tractocamión que transporta un contenedor, pues la unidad de carga es el contenedor. Cuando son vehículos estaca, la carrocería, etcétera, esa es la unidad de carga. Entonces, esa es la unidad de carga que hay que distinguirla del vehículo. El furgón está compuesto de dos partes: una que es el vehículo y dos, la caja metálica que lleva encima, que es el furgón. Lo mismo pasa con un tractocamión, que tiene tres partes: una que es el cabezote o la parte tractora, dos que es el remolque y tres que es la unidad de carga, que en este caso para los articulados será el contenedor. Bien, las inspecciones de las unidades de carga es una obligación realizar inspecciones físicas a las unidades de carga al entrar y salir de las instalaciones y antes de realizar el proceso de carga. Cuando van a cargar, debemos que tener una verdadera revisión preoperacional.
y después de que esté cargado también debemos de revisar porque tenemos que ver la colocación de los precintos que estén bien, que sí se le hayan colocado precinto y especialmente cuando se está cargando ver que sí quede bien acomodada la carga. ¿Para qué? Para tener la integridad de la carga. Se debe asegurar la integridad de las unidades de carga con el fin de protegerlas contra la introducción de personas y materiales no autorizados, incluyendo elementos naturales como insectos, roedores y otros. A esto es lo que se le llama contaminación cruzada. Cuando encontramos en un furgón o en un contenedor animales, insectos, roedores, cucarachas, etcétera, entonces a eso se le llama contaminación cruzada. Se deben mantener registros fotográficos o fílmicos del proceso de carga y descarga. Los criterios para rechazar una unidad deben de estar documentados. Esta inspección debe incluir, mas no limitarse, a los siguientes puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Las inspecciones del transporte, de la unidad de transporte, que sería el vehículo, y de la carga, de la unidad de carga, que sería el furgón o el contenedor, pues para las plataformas y chasis similares, la pata mecánica, las llantas, parachoques, luces, placa del patín, estructura de fijación, el pin que ingresa en la quinta rueda, etcétera. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en las plataformas o chasis o portacontenedor también que existen. Eh, mm, no sé si la empresa ya está utilizando portacontenedores, me parece que sí. Entonces hay que tener muy en cuenta estas situaciones. Para camiones, la unidad tractor y cabezotes, parachoques, luces, llantas, puertas y compartimientos de herramientas, caja de batería, tanque de combustible, agua y aire, compartimientos del interior de la cabina y litera. La litera es cuando los vehículos son articulados y tienen en la parte de atrás lo que se dice la cama del conductor. Pueden pernoctar, cuando pernotan pueden dormir dentro de la cabina del vehículo, teniendo pues atrás en su litera la cama correspondiente. Eh, Sección de pasajeros y techo de la cabina, esta pues se refiere exclusivamente al vehículo. Para los furgones y los contenedores, pues hay que revisar la pared frontal, el lado derecho, el techo, el lado izquierdo, el piso, las puertas y los mecanismos de cierre. Serán dos, cuatro, seis puntos específicos. Y si el vehículo es refrigerado, pues se debe ver el sistema de refrigeración si aplica. Y hay otras que son para el vehículo, que son el parachoque, los comportamientos de herramienta, las cajas de baterías, si tiene caja, tanques de combustible, agua y aire, sección de pasajeros y techo cabina. Esto para el vehículo. Lo anterior era para el furgón o contenedor. Bien, viendo la inspección de las unidades de carga, pues encontramos algo que en seguridad se habla mucho, que son de los compartimientos ocultos. Un compartimiento oculto en un vehículo, en una unidad de carga, son comportamientos secretos que ofrecen una forma inteligente de ocultar objetos de valor mientras se viaja. Eh, pero en la parte de transporte de carga, pues estos compartimientos ocultos los usan mucho para introducir sustancias ilícitas, drogas, marihuana, cocaína, etcétera, y a veces también armas. Cuando es una o dos armas en estos compartimientos ocultos, pues también se usan. Es difícil de descubrir eh, qué va dentro del armazón del contenedor del furgón, porque es un escondite, se convierten muchas veces en escondite de narcóticos. Sin otra señal delatora, no se puede descubrir los estupefacientes a menos que se hagan huecos en el armazón y sondeos. Ahí les traigo unos gráficos de la construcción de un furgón. Como pueden ver, pues existe una serie de barras de aluminio metálicas y después se forra con una lámina por fuera, también de aluminio,
y muchas veces por dentro pues no se forra. Entonces, como ustedes pueden observar, empiezan a quedar lo que se llaman compartimientos que hábilmente algunos los tapan y estos se llaman comportamientos ocultos. Entonces tenemos aquí el armazón del furgón. Aquí tenemos ya cuando se le ha colocado las paredes laterales y frontal o frontal, sí, porque la de atrás será donde van las puertas, como en este caso este furgón, que tiene también tercera puerta o puerta lateral. Bien, entonces tener en cuenta que los compartimientos ocultos en los vehículos de carga eh, especialmente se destinan la delincuencia para el transporte de mercancías ilícitas. ¿Qué inspeccionar a un furgón? El tipo de furgón, adhesivo o pegantes nuevos en uniones de las láminas, marcas o comedoras recientes de soldadura, pintura nueva o reparaciones recientes, ondulaciones en las paredes externas e internas desiguales, remaches y tuercas de los seguros, estado de las bisagras, los mecanismos de cierre y posibles modificaciones, cualquier tipo de reparación reciente o vieja, que el piso no esté desnivelado. ¿Cómo se hace para saber si el piso? Se introduce dentro del camión y camina de atrás hacia adelante con la mano en alto y llegará un momento en que prácticamente está tocando el techo en la parte de las puertas, de pronto no lo toca y entonces se encuentra que el piso está desnivelado. Si el piso está desnivelado, quiere decir que hay un compartimiento, que hay un posible compartimiento oculto. Cualquier tipo de olor es lo que también llamamos como contaminación cruzada. Hablamos de las cucarachas, de los roedores, de animales, etcétera, que pueden estar dentro del contenedor o del furgón, pero también los olores contribuyen a la contaminación cruzada. Que el piso no esté por encima del nivel de la vía inferior. Al abrir las puertas, si nota uno que hay una altura de una viga que no está a nivel, entonces quiere decir que debajo se hizo lo que se llama un compartimiento oculto. Revisar la tornillería que sujeta el piso a los travesaños. Atención, atención a las bisagras y cierres del furgón o del contenedor, porque si hay algunas intervenciones que tengan esas bisagras, quiere decir que ha habido cambios de puertas y pueden tener compartimientos ocultos. Entonces, mucho cuidado cuando se hacen la inspección de los vehículos y del furgón. Algunas recomendaciones para el cargue de los contenedores o de los furgones. La limpieza se requiere un procedimiento especial para limpiar manchas de grasa y aceite. Pues en realidad eso lo hacen poco los conductores, sino que se llevan a los lavaderos y allá es donde deben de hacer o quitar esas manchas de grasa y aceite. No debe intentar abrir el furgón a la fuerza ni violar los sellos de seguridad. Debe tenerse en cuenta que el furgón tiene muchos movimientos, por lo tanto, deben distribuirse bien los pesos utilizando empaques adecuados para la carga y asegurándola bien. Eh, no debe arrastrarse la carga dentro del furgón. Se daña los pisos de los contenedores, los pisos del furgón se dañan cuando se arrastran la carga. Por consiguiente, pues no es una buena práctica y es necesario tener en cuenta estas recomendaciones. Finalizando, tenemos algo sobre los pictogramas o la señalización de las mercancías. En general, pues aquí les traigo estos pictogramas, 14 pictogramas, eh, que pueden venir algunas mercancías, como por ejemplo, este primero quiere decir no dejar caer. Eh,
no aplica que se coloque uno encima de otro. Estas flechas que son muy comunes, eso sí lo encontramos muy común, quiere decir que siempre hacia arriba. Eh, Cuando encontramos como algo, una copa, cristalería, debe decir que es frágil, con cuidado, pues que tenemos que tener, pasar el lingas, cuando usamos el lingas, no nieve, no puede estar, pues en nuestro caso, nunca neva, por consiguiente, pues es un pictograma que no lo tenemos en cuenta, con ganchos, no lluvia, que no se puede dejar manejar la mercancía, la caja, etcétera. Punto de equilibrio, no sol, que no se puede exponer al sol, no congelar, el pingüino con esta rayita, mantenerse congelado, mantenerse refrigerado, y esta forma indica apilar a 8 máximo. Puede tener las dos rayas y un 10, quiere decir aspirar máximo 14, eh, perdón, máximo 10, y si es 14 el número, pues entonces apilar máximo 14. Esta es señalización de los pictogramas de las mercancías. Eh, pero hay otro tipo de señalización que ustedes se tienen que familiarizar si la empresa empieza a transportar mercancías peligrosas. Estas mercancías peligrosas son de 9 clases de mercancías peligrosas y se dividen, por ejemplo, explosivos, de gases, este, eh, IMO o pictograma, o también conocido como emblema eh, de advertencia, pues lo deben de llevar siempre que transportemos mercancías peligrosas. Eh, este 2 para gas inflamable, para combustible, es el 3 para sólidos inflamables, peligro si la casa se moja, oxidantes, tóxica, veneno, sustancia infecciosa, que de pronto al manipularla, pues adquiramos alguna infección, material radiactivo, material corrosivo, y por último, el 9, las, peligros diversos que pueden tener entonces esto de las mercancías peligrosas. Como le repito, hay 9 clases o 9 distinciones de las mercancías peligrosas. Para poder transportar mercancías peligrosas, el conductor debe recibir un curso mínimo de 60 horas y debe validarlo cada 2 años. ¿Quiénes son los autorizados para esto del uso, para dictar los cursos de mercancías peligrosas? Las instituciones de educación superior, el SENA, las instituciones de trabajo y desarrollo humano legalmente aprobadas. Entonces, tener en cuenta que para poder transportar en el vehículo mercancías peligrosas, se tiene que tener un curso de 60 horas y validarlo cada, cada 2 años. Eh, la resolución 223 del 2014 del transporte eh, es la normatividad vigente, habla sobre la normatividad vigente del decreto 1609 del 2002. Es el que nos habla también de que debemos de tener 60 horas de capacitación y que tenemos que validar el permiso o el título que nos dieron para el transporte de mercancías peligrosas cada 2 años. Eh, en estos cursos que se toman, pues es la normatividad vigente del decreto 1609 del 2002 y las modificaciones que ha sufrido, las técnicas de manejo de GUR, del cargue, descargue, manipulación correcta de las mercancías, la gestión de riesgos, identificar peligros y aplicar protocolos de emergencia, entrenamiento práctico, uso de equipos de protección personal y simulaciones reales. Entonces, para poder
mm, llevar mercancías peligrosas dentro del vehículo, vuelvo y repito, se tiene que tener el curso de 60 horas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta capacitación, aunque resulta un poco larga, pero ustedes, como tienen el video, pueden estar separando las primeras 10, las otras del 10 al 20 y de pronto del 20 al 30, de tal manera que puedan tener una amplitud completa sobre lo que son las mercancías peligrosas, lo que es la parte de la movilidad de los peatones, de la concientización que tiene que tener todo peatón y algunos requisitos del manejo defensivo, que como repito, es bastante largo las capacitaciones de manejo defensivo. Aquí les di solo una pequeña introducción, pero más adelante, si el tiempo alcanza, daremos otras referencias y otras capacitaciones referente al manejo defensivo. Muchas gracias. Pueden ustedes formular sus preguntas al correo ebarbar@ruedelogística.com. Buen día.